están todos? El día de hoy quiero compartir una historia que viene en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 5 y empieza a partir del versículo 17. David es ungido como rey. Los filisteos se enteran de que David es el rey y se disponen a atacar. ¿Y qué pasa? Que dice la Biblia en el capítulo 17 que los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refayim. Entonces me imagino yo a David siendo ungido como rey, a ti, imagínate en este momento aquí, y algo me gusta mucho de la Biblia es que si bien en esa época hablamos de reyes, de batallas físicas, podemos trasladarlo a la historia que vivimos el día de hoy o que tú estás viviendo el día de hoy. El Dios que tenemos es un Dios de todos los tiempos, es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Entonces, regresando a la historia, David fue ungido y de repente se encuentra que en el valle están todos sus enemigos listos para atacarlo. Y estoy seguro que tú en muchas ocasiones has estado en algún lugar recién recibido una bendición, como en este caso lo ungen como rey, y de repente todos tus enemigos están dispuestos a atacarte. No enemigos físicos, pero sí el enemigo de la renta, el enemigo de los problemas con la familia, el enemigo de la tristeza, el enemigo de la soledad, de la enfermedad, o el enemigo de que algo te está pasando en el trabajo o en tu casa que no esperabas y era que te quieren atacar. Y lo primero que nosotros hoy hacemos es preocuparnos, espantarnos, querernos, bueno ya no, pero querernos arrancar el cabello para decir qué es lo que está pasando, qué voy a hacer. Sin embargo, en el versículo 19, David hace algo que a mí me parece maravilloso. Lo primero que hace después de que los filisteos se despliegan en el valle para atacarlo es, David consulta al Señor. Dice, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Y ojo, no se pone, aquí cuidado, no se pone a gritar, Señor, me van a atacar, sácame de este problema. No, lo que hace es tener una relación cercana con Dios y le pregunta, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Y cuando nosotros hacemos, como este caso, una pregunta sencilla a Dios, Dios también nos va a dar una respuesta sencilla. Repito, David no se puso a gritar, Señor, sácame. No. Le preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿Los debo atacar? Dice en esta versión que el Señor le responde, atácalos. Te aseguro que te lo entregaré. ¿Creen que hubiera sido diferente si David, en lugar de hablar con Dios, de clamar a Dios y decirle, Señor, ¿qué debo hacer? Se hubiera puesto a estresarse, a preocuparse, a gritar, a sufrir, a ponerse triste. Porque muchas veces nosotros es lo que hacemos ante los problemas. En lugar de voltear a decirle, Señor, ¿qué hago con este problema? Nos preocupamos, nos estresamos, nos ponemos tristes, nos desesperamos. Debemos de aprender de todo lo que viene en la palabra. Dice más adelante en el versículo 20, entonces David fue a Baal Persaim y ahí los derrotó. Sencillo, 4 versículos. Y a veces nosotros hacemos toda una historia. Dios, ¿por qué me castigas? ¿Por qué está pasando esto? No te preocupes por qué está pasando eso. Dios tiene una solución para todos los problemas. Dice más adelante, pero los filisteos en el versículo 22 volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayim. Otra vez, mismo valle, volvieron a querer atacarlo. Y otra vez, ¿qué dice aquí en el versículo 23? Algo maravilloso. Así que David volvió a consultar al Señor. Sencillo. No se volvió a preocupar, no gritó. Ahora no dijo, Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué me sigues castigando? No. Piensen qué hacemos nosotros. La Biblia es para enseñarnos ese tipo de cosas. ¿Qué hizo? Nuevamente, consulta al Señor. Es que es el mismo problema que Dios ya me había dictado victoria. ¿Por qué regresa a mí? No te preocupes por qué regresa. Consúltalo con Dios. ¿Y qué pasa aquí? Cuando David lo vuelve a consultar con Dios, Dios le dice, no los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles del bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Mismo problema, diferente forma de actuar. Pero en los dos casos, David está consultando a Dios. No es la misma estrategia, no es la misma solución. ¿Por qué? Porque Dios tiene múltiples soluciones, pero siempre
tiene la mejor. Me atacan de la misma forma. Vienen contra mí en el mismo valle. La primera vez Dios me dijo que los atacara. Pues ahí voy otra vez. No. Tienes que hacer lo que Dios quiere, lo que Dios te ha preparado para cada momento. La primera batalla Dios la enfrentó de una forma. ¿Por qué? ¿Por qué digo Dios? Porque David lo consultó. La segunda batalla, ¿qué les dice? En su sabiduría, David no confía y dice, pues yo sé que puedo hacer esto, pues yo sé que puedo hacer aquello. Muchas veces lo hacemos nosotros. Muchas veces recurrimos a nuestra propia sabiduría para enfrentar los problemas. Es que el trabajo, tengo este problema, yo lo voy a resolver así, yo lo voy a resolver así. ¿Qué haces? Consúltalo con Dios. Consúltalo con Dios. Pregúntale, Dios, ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia dónde voy? Y Dios te va a dar una respuesta. O te va a poner en tu corazón una respuesta. Dice después, tan pronto como oigas, le dijo Dios, un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. El Señor va enfrente de ti. ¿Cómo responderías a tus dificultades? ¿Cómo enfrentarías tus problemas? ¿Cómo entrarías a hablar con esa persona con la que tienes un problema, la que te está causando un conflicto? ¿Cómo te pararías en el trabajo cuando tú sabes que estás haciendo bien las cosas y que Dios va delante de ti en cada batalla? Imagínate esa hermosura. Así va David. ¿Por qué tú no puedes hacerlo? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Debemos caminar todos los días, donde quiera que vamos, si pusimos las cosas en manos de Dios y si estamos actuando de acuerdo a su perfecta voluntad, debemos actuar sabiendo que Dios va frente de nosotros para enfrentar cualquier batalla. Dice el versículo 25, así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. ¿Qué hizo? Hacer las cosas como Dios se las mandó. Y entonces, una vez más, viene tu capacidad de la mano de Dios para derrotar esos problemas. Antes de estresarte, antes de preocuparte, antes de ponerte a llorar, antes de jalarte en el caso de que puedas los pelos, antes de todo eso, clama a Dios, habla con Él, pregúntale qué es lo que quiere que hagas. La solución que Él tiene, te aseguro que es mejor que la que tú o alguien más se le pueda ocurrir. Porque muchas veces también recurrimos a la vecina, al vecino, a la tía, el tío, que en su capacidad de pensamiento trata de ofrecerte soluciones. Recurre a Dios en todo momento. Aquí, como con la historia de David, lo hizo una vez, le ayudó a derrotar a los filisteos, lo volvió a hacer. Dios tiene la capacidad de darte solución a cualquier problema. Dios les bendice.